Venga, vamos a meternos de lleno en una historia que, a menudo, pasa un poco desapercibida, la de Al-Ándalus. Hablamos de un periodo de casi 800 años que no solo definió la península ibérica, sino que, como veremos, dejó una huella imborrable en toda Europa. Para empezar, y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que vamos a contar, lancemos una pregunta al aire. ¿Y si el corazón de la Europa occidental hubiera sido, durante siglos, islámico? Porque esa es, en esencia, la historia que vamos a desgranar. Una realidad que transformó la ciencia, el arte y la sociedad de formas que, de hecho, aún resuenan hoy en día. Todo arranca con una conquista. En el año 711, un ejército cruza el estrecho de Gibraltar. Con ese gesto se iniciaba un capítulo de casi 8 siglos que iba a cambiar la historia de la península para siempre. Para entender su importancia, hay que ver cómo fue evolucionando. Ojo, que no fue una entidad estática para nada. Pasó de ser una provincia que dependía de Damasco a un emirato independiente. Después alcanzó su punto más álgido como un califato potentísimo, para luego fragmentarse en los reinos de taifas y finalmente reducirse a ese último bastión en Granada. Casi 800 años, como ves, de transformaciones constantes. Y esto que vemos aquí nos muestra perfectamente cómo empezó todo. La conquista fue increíblemente rápida, en gran parte por la debilidad interna que tenía el reino visigodo. En muy pocos años, casi toda la península estaba bajo control musulmán. Y poco después, en el 756, un príncipe omeya que venía huyendo, Abderramán I, funda un emirato independiente con capital en Córdoba. Ahí es donde se pusieron los cimientos de un nuevo poder en Europa. Vamos ahora con lo que fue, sin ninguna duda, la joya de la corona de Al-Ándalus. Y es que hubo un tiempo en que su capital, Córdoba, no era solo una ciudad importante, sino que era muy posiblemente la ciudad más avanzada y deslumbrante del mundo conocido. El momento clave, el que lo cambia todo, llega en el año 929. Abderramán III se autoproclama califa, rompiendo así todos los lazos que quedaban con Bagdad. Esto no fue solo un gesto político, fue una declaración de intenciones. Con él arranca la etapa de máximo esplendor, el Califato de Córdoba, una potencia militar, económica y sobre todo cultural. Y fijaos qué curioso, porque a veces un solo dato lo dice todo. Bajo el califa Al-Hakam II, se dice que la Biblioteca de Córdoba llegó a tener cientos de miles de volúmenes. Pensemos en esto por un momento. En una época en la que los libros en el resto de Europa eran tesoros rarísimos, Córdoba era un faro de conocimiento a una escala casi inimaginable. Pero bueno, ¿qué es lo que sostenía todo este esplendor? ¿Cuál era el secreto? Pues no fue solo el poder militar. Fue una combinación única de una sociedad muy diversa, una economía súper innovadora y un florecimiento científico que no tenía precedentes. La ciudad andalusí era un organismo vivo que bullía de actividad. El corazón era la Medina, con la mezquita mayor como centro espiritual y justo al lado el zoco, el mercado, que era el motor económico. Había baños públicos, los hammam, que eran también centros sociales, y barrios diferenciados, como la judería. En fin, un ecosistema urbano de lo más vibrante. Y aquí está una de las claves principales, la diversidad de su gente. No era una sociedad monolítica. Estaba formada por musulmanes de distintos orígenes, por cristianos, los llamados mozárabes, que mantenían su fe, y por una comunidad judía muy influyente. Esto dio lugar a largos periodos de lo que se ha llamado convivencia. Ojo, una coexistencia que no siempre fue un camino de rosas, no estuvo exenta de tensiones, pero que desde luego permitió un intercambio cultural extraordinario. La prosperidad económica se basaba literalmente en el campo. Los andalusíes eran auténticos maestros de la ingeniería hidráulica. Introdujeron y perfeccionaron técnicas como las acequias o las norias que convirtieron tierras secas en huertos superfértiles. Y con ellas llegaron cultivos que hoy nos parecen de lo más normal. El arroz, los cítricos, la caña de azúcar. Fue, una auténtica revolución agrícola. Y por supuesto no nos podemos olvidar de la ciencia. Al-Ándalus funcionó como un puente para el conocimiento. Un ejemplo fundamental, la introducción del número cero en Europa, un concepto que, revolucionó las matemáticas para siempre. Y hubo pioneros audaces como Abbas ibn Firnas, al que se le atribuyen algunos de los primeros intentos documentados de volar, casi nada. Pasamos ahora a lo que quizás sea su legado más espectacular, el más visible, el arte. Y es que Al-Ándalus no solo construyó edificios, creó un lenguaje visual propio, una estética que a día de hoy sigue cautivando al mundo. Su arquitectura es inconfundible, y gran parte de esa identidad está en cómo usaban el arco. Aunque partían de modelos del arte islámico oriental, aquí desarrollaron estilos propios súper sofisticados. El más famoso, claro, es el arco de herradura, pero también el lobulado o el entrecruzado. Se convirtieron en su firma, en su seña de identidad. Para entender la decoración de sus palacios hay que conocer este concepto, que es una pasada, el horror vacui.
que significa literalmente miedo al vacío. Es el principio de llenar cada centímetro de superficie con detalles. Ya fueran motivos geométricos, vegetales o caligrafía, no se dejaban ni un hueco libre, creando una sensación de riqueza y complejidad que es sencillamente abrumadora. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Monumentos como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada son la culminación de todos estos principios. No son solo edificios, son obras de arte totales, donde la arquitectura, la decoración, el agua y la luz se fusionan para crear espacios que parecen de verdad de otro mundo. Y así llegamos a la parte final. Porque como decíamos, esta no es solo una historia del pasado. El legado de Al-Ándalus está vivo. Está integrado en nuestra cultura, en nuestro idioma y en nuestro conocimiento de una forma mucho más profunda de lo que solemos pensar. Fijaos en algo que usamos todos los días, las palabras. El castellano está lleno de arabismos. Cuando decimos ojalá, en realidad estamos evocando el inshallah árabe, que significa si Dios quiere. Y palabras tan comunes como almohada, azúcar o alcalde son herencia directa de esos casi 800 años de contacto. Y quizás su contribución más crucial fue la de servir de puente. Mientras gran parte de Europa había perdido el contacto con el saber de la Grecia clásica, en Al-Ándalus, eruditos como el musulmán Averroes o el judío Maimónides no solo guardaron los textos griegos de filosofía, medicina y ciencia, sino que los tradujeron, los comentaron y los mejoraron. Y todo ese conocimiento, al volver a entrar en Europa, fue una de las chispas que ayudó a encender el Renacimiento. Y terminamos con una reflexión final. Si casi 8 siglos de historia en un rincón de Europa dejaron esta huella tan profunda y a menudo tan invisible, ¿qué otros legados ocultos de otras culturas y de otros tiempos pueden estar dando forma al mundo que nos rodea en este mismo instante?